Parece ser que estamos en una época donde la gente dice que no tiene mucho tiempo de nada, pero sacan mucho tiempo para aburrirse. Estamos en la época de lo rápido, de lo fácil, pero no por ello mejor y más útil. Si bien se lo están cargando todo, con los libros pues me da cierta cosa. Los libros no los toquéis, por favor. Son varias las empresas que se dedican a vender servicios relacionados con los resúmenes de libros y lanzan mensajes del tipo: ¿cómo avanzarías en la vida si fueras capaz de engullir el conocimiento de 40 libros en poco tiempo? En un par de años podrías tener en tu cabeza el contenido de más de 200 libros. Y una mierda. O lo que es peor, y esto sí que roza el mal gusto: lee 52 libros en un mes. Claro que sí, y compone como Beethoven en solo una semana. Vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. Supongamos que te gusta mucho el cine y no tienes tiempo de ver una película. ¿Qué haces entonces? ¿Ves el resumen de la película? ¿O el tráiler? ¿O pones la película a una velocidad por 2 o por 3 para ver una película de 2 horas en tan solo 30 minutos? Te estarías cargando el cine y tu experiencia con el cine. Pues cuando hablamos de leer y de los beneficios de la lectura, no se trata de engullir, se trata de disfrutarlo, de relajarte, de conectar con el autor. Ahora todo el mundo puede escribir un libro, y es cierto que algunos autores lo que hacen es rellenar páginas para que el libro sea como más gordo, pero la mayoría de los buenos libros, cuando su autor escribió un libro de 300 páginas, si ese libro tiene 300 páginas, es por algo. Cuando resumes ese libro, te estás cargando el libro. Además, muchas veces vas a encontrar contenido muy interesante en esa parte del libro que prácticamente nadie encuentra interesante, pero que a ti te puede servir. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre leer las 48 leyes del poder y el libro resumido de las 48 leyes del poder? Pues que esto no sirve ni un carajo, a no ser que te hayas leído el libro gordo, el libro auténtico, y uses este como recordatorio. Pero esto, así, por sí solo, esto no sirve para nada. Se han hecho muchos estudios donde se llega a la conclusión de que esos artículos que lees del tipo 10 cosas que puedes hacer para lo que sea, o 5 secretos para... todo eso que lees, por regla general, se te olvida a las pocas semanas. La gente, sobre todo, aprende con historias y con el anclaje que estas historias producen en tu cerebro. Cuando lees, se produce todo un proceso cognitivo en tu cerebro. Cuando el libro cuenta historias, tu cerebro convierte esas historias en imágenes y las almacena en algún lugar. Incluso cuando creas que has olvidado eso que leíste en algunos libros, en alguna situación sale alguna de esas lecciones que tienes almacenadas en el cerebro. De todas formas, por regla general, vas a olvidar hasta el 50% de lo que lees. Y puede parecer mucho, pero es que por regla general, de lo que lees en artículos o resúmenes, vas a olvidar hasta el 90%. No obstante, como ya comenté, si yo personalmente recuerdo la mayoría de lo que leo, es porque aprovecho lo que leo para hacer artículos o usarlo en vídeos, lo cual me obliga a anclar aún más la información en el cerebro. Os cuento algo que me ocurrió en este sentido. En una ocasión estaba con un constructor que no era capaz de vender una docena de casas adosadas que había construido, y me comentó que iba a bajarles el precio para quitárselas de encima lo antes posible. En ese momento se me vino a la cabeza la historia que contaba Cialdini en el libro de Influencia, el ejemplo de la dependienta de la joyería que se equivocó y en lugar de bajarle el precio a las joyas, lo subió y acabó vendiendo las joyas que antes no vendía. Pues aquella historia me vino a la cabeza justo en ese momento. Le subimos el precio a las casas adosadas y se acabaron vendiendo más de la mitad en unas pocas semanas. ¿Qué quieres que te diga? A la gente le gusta comprar más caro. Pregúntale a los vendehumos. Cuando hablamos de la importancia de incluir el hábito de la lectura en tu vida, estamos hablando de que sea una actividad con la que disfrutes, porque si no disfrutas, no aprendes. Y esto también lo han demostrado diferentes estudios. Como te tomes la lectura, como voy a engullir todo lo que pueda para aprender, conforme engullas, tu cerebro lo va a vomitar, lo vas a expulsar antes de lo que piensas. Insisto, si no estás disfrutando de lo que haces. Si no tienes
tienes tiempo de leerte un libro a la semana, pues léete un libro al mes, pero elige un libro que te atrape y léetelo, conecta con el autor. De todas formas, un libro te lo puedes leer en unas 5 horas, un libro de tamaño medio, luego otro requiere unas 8 o 10 horas. Si no tienes ni 30 minutos al día para dedicarle a la lectura, algo falla en la organización de tus días o estás perdiendo el tiempo en otras cosas. Dejémoslo en que no tienes a la lectura como prioridad y eso sí sería más entendible. Claro que otra cosa sería si tuvieras que hacer un trabajo y para hacerlo tienes que leerte 50 libros. Pues ahí, evidentemente, busca un resumen con las ideas principales de esos libros. Pero cuando se trata de leer para cultivar tu mente, no busques atajos y simplemente lee a tu ritmo, pero lee. Hay por ahí quien dice que hoy día las personas que no leen no tienen ninguna ventaja sobre las personas que no saben leer, en términos de ventaja competitiva para progresar en la vida, claro. Personalmente, sí puedo deciros que en esas épocas donde retomo el hábito de la lectura con fuerza, noto que mi cerebro piensa mejor, estoy más centrado, estoy más relajado y me noto más ágil mentalmente y con muchas mejores ideas. De la misma forma que hay que ejercitar el cuerpo, hay que ejercitar también la mente y de la misma forma que los atajos en el gimnasio son perjudiciales para la salud, los atajos en la lectura tampoco te van a traer absolutamente ningún beneficio. ¿Y qué hay de los audiolibros? Con los audiolibros ocurre una cosa algo diferente. Hoy día sabemos que cuando escuchas a alguien dando una charla, nuestro nivel de atención cae a los 15 minutos aproximadamente. Es por eso que la mayoría de las charlas duran más o menos esa media, a no ser que el conferencista tenga la capacidad de traerte de vuelta con diferentes estrategias que se suelen usar. El proceso cognitivo que se produce al leer no lo vas a tener con un audiolibro. La conexión con el autor tampoco la vas a tener con un audiolibro. Y la capacidad de concentración para encajar el mensaje y las historias del audiolibro también es bastante cuestionable. Y esta prueba la puedes hacer tú mismo de una forma muy sencilla. Un día que estés muy cansado y te metas en la cama, coge un libro en papel y léetelo. Casi seguro que 30 minutos o una hora aguantas leyendo antes de quedarte frito. Otro día que vayas igual de cansado, ponte un audiolibro. Posiblemente caigas en 10 o 15 minutos, incluso menos. Y esto ocurre porque el nivel de actividad cerebral es más bajo escuchando que leyendo. El proceso cognitivo que se produce al leer es sorprendente, de hecho puedes buscarlo en internet. No todos los libros son ideales para escucharlos en audiolibros. En mi opinión, la verdad es que es preferible leer que escuchar, pero claro, si vas en el coche o estás esperando en el médico, pues es preferible que estés leyendo a escuchar reggaetón. En resumen, no hay absolutamente ningún beneficio en los resúmenes de libros. Si tú has adquirido el servicio de leerte 52 libros al mes, que sería supuestamente leer más de 500 libros al año, ojo, cualquiera que haya leído de verdad, aunque sea 12 libros al año, pero leídos, te va a patear en conocimientos y en disciplina. Y además habrá disfrutado del proceso y tendrá una mente mucho más ágil que la tuya. Así que lo siento, en el tema de la lectura tampoco hay atajos. Y para aquellos que me lo pedisteis, os voy a dejar tanto en la descripción como en un comentario fijado los que considero que son para mí los 10 mejores libros de desarrollo personal que he leído. Lo publiqué en Negocios 1000 el otro día. Así que nos vemos en breve. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos y todo eso. Y un saludo, chicos. Hasta pronto.